Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast educativo donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Hoy es 27 de marzo y estoy grabando el programa número 16 de este ciclo de programas, el número 4 de este año 2025, y el tema que tengo para el día de hoy es el de la calidad educativa. Esta idea que seguramente muchos y muchas de ustedes habrán escuchado en los últimos años, gobernantes, dirigentes, diciendo que hay que buscar la manera de ofrecer una educación de mayor calidad, de la mayor calidad educativa cada vez. Y me parece interesante pensar qué cosas harían falta, evidentemente, para poder tener una educación de calidad. Por supuesto, no creo que sea algo malo pensar en una educación de calidad, pero sí lo que me parece importante es pensar de qué hablamos cuando hablamos de calidad educativa, ¿no? Para eso vamos a ver una serie de ideas, conceptos que estuve buscando en relación a la UNESCO, que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de la educación a nivel mundial, y ver, bueno, qué plantean, por ejemplo, desde la UNESCO, que es un ente importante para tener en cuenta, en relación a la calidad educativa, ¿no? Entonces vamos a ver lo siguiente. Al momento de pensar en la calidad educativa, tenemos que pensar que nos podemos referir a la formación que deben alcanzar las personas para desenvolverse en la sociedad y continuar aprendiendo. ¿Por qué se caracteriza la calidad educativa en relación a diversos documentos de la UNESCO? En poder desarrollar en los estudiantes competencias de aprendizaje, personales y sociales, en contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y en desarrollar capacidades para ejercer la autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía, ¿no? Entonces, básicamente podemos pensar que si podemos brindar una educación de calidad, estamos preparando a los estudiantes básicamente para la vida, ¿sí? Pero al mismo tiempo la UNESCO identifica una serie de dimensiones para poder evaluar si la educación es o no es de calidad, ¿no? Como por ejemplo las características del aprendiz, o sea, del estudiante, el contexto de los estudiantes y el contexto educativo, la capacitación de docentes, el proceso de enseñanza y aprendizaje y los resultados académicos. Si nos concentramos en estos últimos tres, o sea, capacitación de docentes, proceso de enseñanza y aprendizaje y resultados académicos, bueno, resultan algo obvio pensar que sin estos tres elementos no podemos tener una educación de calidad. Creo que nadie, eh, ni las personas que pensamos actualmente en cómo buscar mejorar el sistema educativo, no se nos ocurre dejar estos tres elementos por fuera, ¿no? Damos por hecho que sí, tenemos que tener estudiantes capacitados, proceso de enseñanza y aprendizaje en los que se pueda innovar permanentemente o mejorarlos cuando se pueda, de la manera que se pueda, y que, bueno, que a la larga es importante también conseguir resultados académicos. Ahora, no sin dejar de lado justamente los contextos y las características de los y las estudiantes. Y muchas veces por ahí lo que yo observo, y creo que somos muchas personas quienes nos pasa, es que a veces sentimos que justamente estas dos dimensiones que hacen a la calidad educativa siempre son dejadas para el final, ¿no? Entonces sí, tiene que haber docentes capacitados, tiene que haber modernos procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que tener buenos resultados académicos, pero los contextos, bueno, podemos dejarlo para otro momento, ¿no? Entonces la idea de este programa es ver cuáles son aquellas cuestiones que hacen a la calidad educativa y bueno, y qué podemos reflexionar al respecto, ¿no? Y vamos a comenzar con lo siguiente, que tiene que ver con qué sucede con aquellos estudiantes que por diversos motivos empiezan a quedarse atrás en en el nivel educativo que están cursando, ¿no? Vamos a tomar en cuenta en este caso el nivel secundario, que es el nivel académico o nivel educativo en el cual yo me desempeño. Y vamos a ver cuáles son aquellas instancias en las que los estudiantes tienen la posibilidad de recuperar cuando se quedan atrás, lo que serían las clases de apoyo o clases de consulta, pero también los periodos, por ejemplo,
de recuperación de saberes, en los cuales los estudiantes pueden, por ejemplo, aprobar una materia que no aprobaron en un año calendario o que deben de años anteriores, ¿no? Bien, veamos entonces lo siguiente. He elaborado este cuadro de manera bastante básica, pero para mostrar cómo se trabaja en estos periodos de estas instancias de recuperación que tienen los estudiantes que por diversos motivos se van quedando atrás en el cursado de un año calendario o empiezan a deber materias. He separado a lo largo de una serie de meses en colores lo que serían los periodos de recuperación en los que generalmente se rinden materias completas o materias previas, y en color azul los periodos que son de consulta o de apoyo para estudiantes que tienen dificultades en el año que están cursando. O sea, que no recuperan, digamos, cosas que deben de años anteriores, sino del propio año que están cursando. Vamos a tomar en cuenta entonces lo que ha sido el año calendario, o mejor dicho, el año académico 2024 y el inicio del año académico 2025. Van a ver entonces que acá tenemos todos los meses desde que inició el año académico 2024, que empieza en el mes de marzo, hasta diciembre de 2024, y a partir de ahí comienza el año calendario 2025. El año académico, como dije, empieza en marzo de un año y termina en febrero del año siguiente, porque en todo este trayecto los estudiantes tienen la posibilidad de sacar materias, ¿no? El cursado normal va de marzo hasta noviembre. En diciembre tienen la posibilidad de rendir aquellas materias que se llevaron a diciembre. En febrero tienen las posibilidades de rendir aquellas materias que no pudieron rendir, o sea, que no pudieron aprobar en el periodo de diciembre. Y ya a partir de marzo del año siguiente tienen que rendir las materias previas, las materias que no pudieron sacar durante todo el año académico anterior o en años anteriores. Esto es lo que pasaba siempre comúnmente, ¿no? Vamos entonces a empezar a analizar esta situación. Tomemos por caso el año 2024. Comenzó el año académico en marzo. En marzo empezaron a cursar los chicos de la camada 2024. En el caso del primer año, los chicos que venían de séptimo, y en el caso de los años siguientes, los chicos que pasaron del año anterior. Al mismo tiempo que se cursaba el primer mes de la camada 2024, había mesas, antiguamente se les decía mesa, ahora se le dice en periodo de recuperación, para los chicos que debían materias de años anteriores. Si no me equivoco, en marzo del año pasado, lo que se hizo fue permitir que aquellos estudiantes que debían una materia para pasar al año siguiente pudieran rendirla durante el mes de marzo. Ya para el mes de abril, los estudiantes rendían las materias completas y las materias previas que debían de años anteriores. Las mesas de apoyo, las clases de consulta, comienzan a partir de mayo, ¿sí? Durante mayo, junio y julio. Voy a hacer acá un paréntesis. Podemos pensar, ¿no?, que son dos actividades distintas el tomarle a un estudiante la materia completa de un año, que puede que la debe el año pasado o de años anteriores, y lo que se hace en clase de apoyo, que es acompañar a un estudiante con un aprendizaje o problemas con un contenido específico que está debiendo del año que está cursando. Son dos tipos de actividades distintas que se hacen. Y ustedes dirán, bueno, habrá un docente especializado, o sea, encargado de cada tarea distinta. No, son los mismos docentes los que en los meses en rojito toman las materias completas a los estudiantes de años anteriores y que en las clases de apoyo tienen que trabajar con los estudiantes del año calendario que están teniendo dificultades. Analicemos qué pasa en estos distintos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno tiene que trabajar en periodos de recuperación con los chicos que deben materias de años anteriores, suele ser un solo docente
Mejor dicho, hay dos docentes a los que generalmente en el nivel secundario les piden que hagan estas tareas. Uno son los que tienen las horas de PME, que es el programa Mendoza Educa, que suelen ser entre 2 y 4 horas cátedra semanales para trabajar con todos los estudiantes que deben materias de esa escuela, de la escuela en cuestión, ¿no? Estamos hablando de, si la escuela tiene 2 turnos, bueno, serán 2 horas para el turno mañana, 2 horas para el turno tarde, a la semana, para trabajar para que rindan todos los estudiantes que están debiendo las materias que sean. Dependiendo cuál sea el tipo de materias que tienen que trabajar estos profesores, puede ser que un mismo docente tenga que trabajar con distintos espacios curriculares. Vamos al caso de materias troncales como son lengua y matemática. Bueno, un docente que tiene horas de PME, que es docente de lengua, tiene que trabajar con estudiantes que deben lengua de primero, lengua de segundo, lengua de tercero, lengua de cuarto, lengua de quinto. Y quizás se le sume comunicación social si la escuela tiene, o sea, comunicación hay en segundo año, pero puede que también haya en otros años. Un profe de matemática le pasaría lo mismo, tiene que trabajar con matemática de primero, matemática de segundo, matemática de tercero, matemática de cuarto, matemática de quinto. Un mismo docente trabajando con un grupo grande de estudiantes que deben materias de años distintos y teniendo que tomarles a todos al mismo tiempo y trabajar con todos esos estudiantes al mismo tiempo. Dijimos que docentes que se encargan de esto son los docentes de PME o los docentes que tienen coordinaciones de área. Los coordinadores de área originalmente no tenían la tarea de dar clases de apoyo, porque lo que tienen que hacer es coordinar a todos los docentes que son parte de su área. Vamos al caso, el área de lengua y comunicación de una escuela, el coordinador de área, ¿de qué se encarga? De coordinar a todos los profes de lengua de todos los años, de todas las divisiones, y a todos los de comunicación de todos los años y todas las divisiones. Controlar libros de temas, hacer reuniones de área, pasar mensajes de dirección, explicar cosas que no se entiendan, relacionadas a planificaciones, a carga de notas, a proyectos. Bueno, ese mismo docente que se encarga de esa situación tiene que además encargarse también eh, de dar estas clases de recuperación. Al mismo tiempo que sucede esto, además piensen esto, dijimos, el docente que tiene PME puede tener entre 2 y 4 horas a la semana y el coordinador de área suele tener entre 2, mejor dicho, tiene 3 horas a la semana, 3 horas cátedra. 3 horas en las cuales al mismo tiempo tiene que dar clase de apoyo a estudiantes y también hacer todas sus tareas de coordinación. Ya vamos a preparar un día de estos un programa específico para ver todas las tareas que hace un coordinador de área, como para que encima le encajen las clases de apoyo, ¿no? Mejor dicho, las clases de recuperación. Hasta ahí entonces lo que pasa en los periodos de recuperación. Vamos a qué pasa en los periodos donde hay clase de consulta. Dijimos que a partir de mayo ya no hay periodo de recuperación para rendir materias previas, sino que hay clase de consulta para los chicos que tienen dificultades en un año corriente. Sigamos con el caso del profe de un profe de lengua, ¿no? Ya las clases de consulta generalmente no se las piden a los coordinadores, o sea que en estos meses sí se puede coordinar, pero sí a los docentes que tienen las horas de PME. Ahora, si un docente tiene horas de PME, sean 2 o 4 para toda una escuela, 2 o 4 horas semanales para toda la escuela, en una escuela donde vos tenés 300, 400, 500 estudiantes, tranquilamente podés tener 30 estudiantes con dificultades de manera más o menos permanente. Entonces, ese docente que tiene 2 horas a la semana se va a tener que encargar de esos 30 estudiantes que sí, no van a ir siempre todos a las clases de consulta, pero con que vayan 15 solamente, ese docente ya tiene un curso y no le están pagando como si tuviera un curso. Y al mismo tiempo, las clases de apoyo, las clases de consulta están pensadas justamente para trabajarse de manera personalizada. Si vos en una clase de 1 hora y 20 tenés a 15 estudiantes, pongámosle que sean 12. Si tenés 12 estudiantes, estamos hablando de que con suerte tenés 5 minutos para trabajar con cada uno de manera personalizada. Y hay que decir que a veces en estas clases de consulta podés tener 30 chicos al mismo tiempo. Después viene el tema obviamente de dónde los tenés.
Normalmente se suele utilizar la biblioteca si la escuela tiene una biblioteca en condiciones, o el Zoom si la escuela tiene un Zoom en condiciones. Pero no hay un espacio preparado específicamente para las clases de apoyo y sobre todo con tantos estudiantes. Porque una cosa es trabajar en la biblioteca con 4 chicos y otra cosa es trabajar con 25. Ahora, dijimos que estas clases de consulta se dan durante mayo, junio y julio. En agosto esto se corta. Y ahí tenemos un nuevo problema, que es estudiantes que venían cursando, que más o menos le venían agarrando la mano a las clases de consulta, se les corta en agosto. Porque en agosto vuelven a haber periodo para que recuperen materias previas. En septiembre vuelven las clases de consulta. Y más o menos los chicos en octubre se empiezan a acomodar y otra vez se corta para el mes de noviembre, donde vuelve a haber periodo para que los chicos recuperen materias de años anteriores. Y con suerte vuelven a haber algunos días de consulta en diciembre. Piensen de vuelta que el mismo docente que tiene horas de PME es el que se encarga de proceso de recuperación, clase de consulta, proceso de recuperación, clase de consulta, proceso de recuperación, clase de consulta. Y entre medio los coordinadores cada tanto trabajando como trabajo extra a todas sus actividades en las clases de recuperación. Supongamos que hasta el mes de noviembre el estudiante en cuestión que cursaba durante el año no sacó la materia, tiene que rendir en diciembre. Si en diciembre no la saca, tiene que rendir en febrero del año siguiente, que sería febrero de este año para este ejemplo que estamos utilizando. Lo que solía suceder hasta acá era lo siguiente. Llegaba febrero de 2025, o del año que sea, y si el estudiante debía, en este caso, más de 2 materias, repetía. O a lo sumo, quizás le permitían cursar una materia más en marzo, pero nada más. Bueno, ahora se habilitó a que estudiantes que deban hasta 5 materias durante marzo de este año pudieran cursar, mejor dicho, pudieran participar de esos periodos de recuperación. Entonces, en marzo de este año tenemos a estudiantes que, o vamos a ponerlo así, como docente uno tiene a los estudiantes que ya pasaron del año anterior al año actual y van a seguir cursando durante todo el año, y al mismo tiempo grupitos de estudiantes que pueden ser grandes entre, no sé, entre 5, 6, 8, 15, que no repitieron porque están cursando a contraturno para ver si sacan las materias que deben, pero tampoco todavía están definitivos con el grupo nuevo. Entonces estos chicos están como en un limbo. No han pasado de año todavía mientras se empieza a cursar el nuevo año, pero tampoco han repetido como para saber si se van a quedar en el año que han empezado a cursar. Entonces, esto genera toda una serie de problemas. Primero, para el estudiante que está en esa situación, termina siendo bastante desmotivante. Porque dice, bueno, a ver, estoy cursando, no sé, estoy cursando tercer año. Al mismo tiempo estoy cursando tercer año como si hubiera repetido tercer año, porque todavía debo materias, muchas de tercer año, pero todavía no repetí, todavía puedo pasar a cuarto, pero ya arranqué a cursar tercero. Ya arranqué más o menos a agarrarle una manera de trabajar al docente que tengo ahora, pero que probablemente no va a ser el mismo el próximo año. A la vez suele pasar muchas veces que cuando un estudiante repite, supongamos que este estudiante se queda en el año que empezó a cursar, en este 2025, suele pasar que a veces por ahí se cambian de escuela o los cambian de curso, dependiendo cómo haya sido su situación durante el año anterior. Entonces, lógicamente van a estar, o sea, termina siendo o puede terminar siendo desmotivante para el estudiante en cuestión estar en ese limbo, en el que todavía no repitió, pero todavía tampoco pasó de año, pero al mismo tiempo está cursando un año nuevo, sin saber si va a estar ahí o va a estar en el año siguiente. Lleva también a que como docentes empecemos a trabajar en marzo con un curso que no va a ser el mismo en abril. Porque puede que en abril hayan chicos de ese grupo que hayan repetido y quizás ya no estén ahí, o que pasen de año.
Y esto es complicado porque es importante para el tema de los vínculos, de la confianza que se va generando, de las maneras de trabajar, tener un grupo más o menos constituido cuando se empieza a cursar un año. Y en este limbo, en esta ensalada en que nos han metido, se vuelve bastante complicado, al mismo tiempo de que empezamos a tener cursos muy numerosos, sobre todo en aquellos cursos donde hay muchos chicos que todavía no han pasado al año siguiente. Al mismo tiempo, de vuelta, los chicos están cursando un año, mientras que al mismo tiempo a contraturno están intentando sacar las materias que deben para pasar de año. Entonces, acá es donde uno se pregunta, ¿dónde está la calidad educativa en esta toma de decisiones? ¿En qué momento se les ocurrió que esto podía ser algo de calidad o que podíamos ofrecer una educación de calidad con este tipo de medidas? Acá yo cometí un error porque en abril, de vuelta, hay mesas de recuperación, no hay clase de consulta. Cada clase de consulta aparecerían en mayo de este actual 2025. Pero marzo se ha convertido en un problema. Y acá se me ocurren dos ideas, ¿no? Por un lado, eh, o tres ideas si queremos. Por un lado, que tal vez está mal distribuida la- los meses de las mesas de consulta. Porque para empezar, no está bueno que las mesas de consulta se corten cada tantos meses durante el mismo año calendario. Si tuviéramos más clases de consulta durante un año calendario, probablemente más cosas se podrían salvar de muchos estudiantes para que no se lleven la materia a diciembre o no la dejen previa después. Sería importante también que hayan profes que se dediquen a tomar los exámenes o las materias previas y otros profes que se dediquen a las clases de consulta y no un mismo docente haciendo las dos tareas. Por otro lado, podríamos pensar también en lo importante que sería, y acá traigo a colación, siempre nos hablan de, no, nosotros vamos a copiar cosas de otros sistemas educativos que sí funcionan y lo vamos a aplicar acá. Y piensen esto, en otros sistemas educativos, en el nivel secundario, los docentes tienen sus propias, o sea, cada docente con sus propios cursos tiene sus propias horas de consulta pagas para trabajar con sus propios alumnos. Entonces, lo ideal acá, más que tener un docente con 2 horitas a la semana trabajando con 30 alumnos, 5 minutos con alumnos, 15 minutos con alumno, por alumno, sería importante que cada docente tuviera sus propias horas de consulta para sus propios estudiantes. Porque nosotros como docentes conocemos muchas veces cuáles son las realidades de nuestros estudiantes o sus dificultades. Y quizás si tuviéramos nuestros propios espacios para trabajar con nuestros estudiantes que tienen dificultades, no necesitaríamos después que vayan a clase de consulta con otro docente. Pero no tenemos esos espacios. E incluso si tuviéramos esos espacios permanentes, podríamos utilizarlos también para decir, bueno, cuando no tengamos chicos que vayan a las clases de consulta, podemos ocupar ese espacio para corregir, para hacer tareas de gestión, subida de nota, armado de clases. O sea, serviría para muchas cosas. Y lo podríamos hacer en la misma escuela. Obviamente, habría que adaptar también las escuelas para que hayan espacios suficientes y que cada docente tenga sus horas de consulta. Pero sin duda se podría brindar una educación de mucha mejor calidad que mandándole todo el problema a un solo docente que se encargue con 2 horitas o 4 a la semana para toda una escuela. ¿De qué calidad educativa hablamos en esa situación? Pensemos también otra cosa. En este mes de marzo de 2025 dijimos que hay docentes de PME que trabajan en estas horas de recuperación y muchas veces mandan a los coordinadores de área a hacer esta tarea que no les corresponde, pero lo tienen que hacer igual. Y pensemos que hay materias que no tienen ni coordinadores de área ni horas de PME. Y en esas materias lo que se le han pedido a algunos docentes es que ese mismo docente le está dando clase a su curso nuevo de la camada 2025 trabaje al mismo tiempo las actividades 2025 con el grupo nuevo y al mismo tiempo, o sea, en la misma clase,
que vaya dando las actividades para el año 2025 y al mismo tiempo recuperando a los chicos que deben materia pero que todavía pueden pasar de año. O sea, el mismo docente en la misma aula haciendo estas dos cosas al mismo tiempo. Que ya es el colmo de los colmos de los colmos. Entonces, ¿de qué calidad educativa hablamos cuando vemos este tipo de organizaciones? Este tipo de improvisación. No tiene ningún sentido. No hay calidad educativa en esto. No hay. No existe. Es solamente poner a docentes a tratar de hacer magia en un contexto muy malo para trabajar de esta manera. Entonces, se pueden hacer las cosas de otra forma, pero eligen hacerlo de esta manera. Y no va a funcionar así. No funciona. Y más pareciera ser un, bueno, vean a ver cómo pueden hacer que los chicos aprueben más que los chicos aprendan cosas. Se necesita tiempo para que los estudiantes puedan aprender. Y sobre que ya venimos trabajando con cursos sobrecargados de estudiantes, lo cual hace que, lógicamente, uno no pueda enseñarles de la mejor manera a todos los estudiantes de ese curso. Si encima tampoco hay recursos suficientes para los espacios de recuperación, para esos chicos que se empiezan a quedar atrás, y no pareciera que hubiera una salida posible a esto. Ahora, también hay un hecho y es que los estudiantes no se quedan atrás solamente por tener problemas de aprendizaje. ¿Que hay chicos que tienen problemas de aprendizaje? Sí, los hay. Y por supuesto que estos espacios tienen que ser para esos casos. Ahora, muchísimas veces pasa que los estudiantes, por distintas situaciones, empiezan a dejar de lado el trabajo académico, el trabajo en clase, por cuestiones, no sé, emocionales, por problemas personales, problemas en la casa, problemas económicos, situaciones de bullying en la escuela que con cursos tan superpoblados a veces pueden pasar desapercibidas, por situaciones de bullying que a veces em, vienen de afuera, o no de afuera, mejor dicho, pero vienen, por ejemplo, de problemas que tienen los chicos a través de las redes sociales, em, situaciones de violencia que pueden sufrir en la casa, en el barrio, a la salida de la escuela. Y estamos notando muchos docentes que cada vez tenemos mayores problemas de convivencia en las escuelas. Y un aula donde no hay un buen nivel de convivencia es un aula donde seguramente vamos a tener estudiantes que se empiezan a atrasar en las tareas. Y cuando se atrasan en las tareas, a la larga terminan desaprobando las materias. Y terminan necesitando ir a estos espacios que tal vez desde una cuestión, digamos, cognitiva, intelectual, no les haría falta, pero como tienen esos otros problemas, terminan igual en estos periodos de recuperación. Y hay una herramienta que tenemos al alcance de la mano que nos permite trabajar todas estas situaciones o muchas de estas situaciones y quizás no resolverlas, pero por lo menos sí darle herramientas a los estudiantes para poder enfrentar ciertas problemáticas, que es la educación sexual integral. Y tampoco es algo que tengamos la educación sexual integral garantizado del todo cómo poder trabajarlo. Vamos a ver lo siguiente. La educación sexual integral o ESI se, se debe trabajar en todos los niveles educativos. Es una ley que está del año 2006. Hicimos un programa en su momento con Nuri, programa número 5, si no me equivoco, de Panza Arriba. Después, si quieren, pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Y analizamos en ese programa cómo se trabaja la ESI en las escuelas. Hay que decir que Mendoza es la única provincia que tiene horas pagas de ESI a nivel nacional, que son 2 horas cátedra para un mismo docente para trabajar con toda la escuela, lo cual hace que un mismo docente termina por ahí trabajando quizás, quizás una vez al año con 1 o 2 veces al año con un mismo grupo de estudiantes, lo cual es absolutamente poco. Pero así todo, cuando parece que eso es muy poco, solemos entrar en contextos donde la cosa se vuelve todavía peor, ¿no? Porque lamentablemente desde que asumió el gobierno de Milei ha habido un enorme desfinanciamiento a lo que son las políticas relacionadas con la educación sexual integral.
muchos programas relacionados con la ESI se han visto desfinanciados o disminuidos gravemente en su nivel de financiamiento. Otra cosa que se ha hecho es que se les ha dado de baja a muchos materiales de ESI que estaban disponibles de manera gratuita para los docentes en todo el país en el portal educativo nacional. Y a la vez que se hizo eso, no todas las provincias decidieron decir, bueno, ya que esto no está disponible en el portal educativo nacional, lo vamos a dejar disponible en el portal educativo de nuestra provincia. No, son solo 13 provincias las que hasta ahora han dejado disponibles los materiales de la ESI. Por suerte Mendoza es una de ellas. Piensen que la mayoría de las capacitaciones de ESI, las que habían, que no eran muchas, las daba el Estado, muchas de ellas el Estado Nacional. Algunas de las capacitaciones que por ahí se pueden encontrar son pagas. Ya hemos dicho que no a todos los docentes les sobra la plata claramente, ni el tiempo para ponerse a capacitarse. Pero uno dice, bueno, ya que no hay plata para capacitación, no hay tiempo suficiente, por lo menos déjame los materiales disponibles. Y en algunos casos ni siquiera podemos contar con eso. Por suerte, así como critico muchas cosas, una de las cosas en las que estoy a favor de lo que hace el gobierno provincial es de mantener disponibles los materiales de la ESI, que se pueden acceder a ellos a través del portal de la Dirección General de Escuelas. Han habido otras instituciones, como por ejemplo Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, que en su página también ha puesto disponibles los materiales de la ESI. Ya en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para que puedan acceder a esos materiales. Contamos también, por ejemplo, en Mendoza con lo que es el organismo Modo Sí, que se encarga de lo que es salud salud integral en la adolescencia, que ofrece talleres para escuelas que puedan llevar a sus estudiantes al lugar, por ejemplo, de salud mental, de salud sexual, de consumos problemáticos, de bullying, de conocimiento de derechos en estudiantes. Bueno, estas cosas que tenemos que intentar aprovecharlas porque nos permiten tener herramientas para trabajar con los y las estudiantes y que si lo utilizáramos más y si estuviéramos más capacitados al respecto, sin duda que, bueno, podríamos trabajar de otra manera, darles otras herramientas y quizás lograr que ciertos problemas de los estudiantes se puedan resolver o llevar de otra manera para que no les influya en su rendimiento académico y no terminen teniendo que ir a una clase de apoyo posiblemente sin necesitarlo. Salió la noticia hace poco de que se presentó la Escuela de Género, Diversidad y Gobierno de parte de la Dirección de Género del Gobierno de la provincia de Mendoza, que es un espacio digital en el cual uno puede acceder a distintas capacitaciones, como por ejemplo sobre trata de personas, sobre educación sexual integral para la comunidad, sobre violencia obstétrica, varones y masculinidades, comprendiendo la diversidad sexual, adolescencias libres de violencia de género. De vuelta, es importante que existan estos espacios de capacitación gratuita y, y que nos permiten aprender sobre distintas temáticas que nos pueden servir para llevar los cursos de otra manera. Si podemos llevar los cursos de una mejor manera, bueno, sin duda podría afectar a que tengamos una educación de mejor calidad. Ahora, acá vienen también las contradicciones, porque el mismo gobierno que me dice, bueno, mira, tenés este espacio gratuito para capacitarte, también es el mismo gobierno que aprueba leyes en las cuales dicen, ok, no te alcanzaba la plata, ahora vas a poder trabajar hasta 48 horas cátedras semanales, para que sí puedas llegar a fin de mes. Se supone que necesito tiempo para poder capacitarme y la forma en la que debería tener más ingresos es laburar cada vez más y más horas de clase, porque obviamente que eh, hay que recordar esto todo el tiempo, no solamente trabajamos en clase, sino también en la casa, corrigiendo, armando clase,
subiendo notas, armando proyectos. Entonces, si cada vez hay que trabajar más tiempo, ¿en qué momento me capacito? ¿Esto quiere decir, entonces saquen esto porque no va a haber tiempo suficiente? No, déjenlo. Pero revean también la parte de nuestras condiciones laborales para que tengamos el tiempo y la energía suficiente para poder capacitarnos, además de dar clases todos los días. No solamente influyen las cuestiones relacionadas con el aprendizaje o con lo emocional y con la convivencia al momento de pensar en la calidad educativa, sino también los recursos con los que disponemos para trabajar. Y vamos a ver lo siguiente. Dejé a mano estos dos posteos. Uno es de Argentinos por la Educación y el otro del medio Filo Noticias, en los cuales vamos a hablar de dos cuestiones distintas en relación a los recursos con los que contamos para trabajar. Si pensamos a nivel general, hay dos recursos que podemos utilizar o que solemos utilizar de manera permanente para trabajar con los chicos, que son las fotocopias y los celulares. Como sabemos que las fotocopias son caras, a veces aprovechamos algunos docentes que los chicos tengan celulares porque uno dice, bueno, tengo un PDF con el que quiero trabajar. En lugar de hacer que lo fotocopien y se gasten plata por cada PDF que les voy a dar o por un cuadernillo completo, les paso el archivo por el teléfono. Ni siquiera necesito internet porque con que tengan Bluetooth se los puedo pasar aunque no haya ni señal en la escuela. Y esto nos va a llevar a una serie de interrogantes. Vamos a ver este análisis que hace Argentinos por la Educación en relación con el uso del celular en las escuelas. Que acabo de decir, puede ser una buena herramienta si queremos evitar que los chicos gasten tanto dinero, pero tiene también sus desafíos. ¿Qué pasa con el celular en la escuela? Ha habido un aumento del uso de dispositivos o de celulares en escuelas de todo el mundo. Fíjense, acá tenemos, hay una progresión entre lo que es el uso del celular en el 2018 y en el 2022 en distintos países, Estados Unidos, Finlandia, Singapur, Chile, Brasil, y en todos los casos ha habido un aumento del uso de celulares. Obviamente Argentina también entra en este grupo de países que ha tenido un aumento en el uso de celulares en las escuelas. Plantean lo siguiente. El 54% de los estudiantes en Argentina se distraen en clase usando el propio celular. Y este porcentaje es el más alto entre los 80 países que analizan las pruebas PISA. O sea, en las pruebas PISA además de anotar resultados en relación a matemática, lengua y otras materias, también se ven estas cuestiones como por ejemplo el uso de celulares o de dispositivos. Bueno, de 80 países que se analizaron, Argentina es el país donde más se distraen los estudiantes, o en el que más se distraen los estudiantes, utilizando el celular. Y esto es algo lógico, porque el celular, si bien le permite a un estudiante tener su archivito de PDF o su cuadernillo, o su libro, también le permite al mismo tiempo meterse en redes sociales, jugar videojuegos, apostar por internet, navegar por internet, sacarse fotos, hacer filmaciones en vivo, transmisiones en vivo, grabar un TikTok. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer con un teléfono más allá de las tareas, además del hecho de todas las notificaciones que tiene un teléfono que son una distracción permanente. Fíjense también lo siguiente. Hay un suceso que se está analizando últimamente que es el FOMO, que viene a ser este hecho de sentir cuando uno tiene un teléfono que no se quiere perder de nada, ¿no? Que queremos estar presente en cualquier evento, cualquier noticia, cualquier cosa que pasa en mi grupo de amigos, en mi familia. En este caso Argentina está en el top 5 entre los países en que los estudiantes no apagan las notificaciones cuando están en el aula. Si no apagan las notificaciones cuando están en el aula, cada vez que hay un mensajito, un me gusta en Instagram o lo que sea, va a haber una distracción. Distracción que lamentablemente no solamente va a afectar a ese estudiante, sino también a los estudiantes que ven a ese estudiante distraerse. Porque de repente yo estoy acá tranquilo viendo al docente y mi compañero de al lado se empieza a caer de risa porque vio algo en su celular, y más que seguir prestando atención a ver qué me dice el profe sobre los sustantivos comunes, probablemente voy a querer ver qué está haciendo mi compañero. Entonces no es solamente una distracción para que tiene el celular, sino también para
el compañero o el grupo de compañeros. Ni hablar si es algo que se manda a un grupo que tengan, por ejemplo, de WhatsApp entre los propios estudiantes. Y acá hago una diferenciación. Antiguamente, quienes lo máximo a lo que podíamos aspirar en la secundaria era, no sé, un Nokia 1100, y que lo que más te podía distraer de eso era la viborita, quienes hoy somos adultos quizás estamos acostumbrados a, bueno, poner el celular en silencio o en vibrador cuando estoy en alguna reunión, por ejemplo. Los chicos ya no vienen con ese chip. Es algo que obviamente hay que trabajarlo, pero, pero es otra camada de pensamiento en ese sentido, y son muchas más las notificaciones que pueden tener en un smartphone que podíamos tener nosotros en los antiguos ladrillos. Bueno, esto también es interesante. En los países en que los chicos se distraen menos con el celular, los rendimientos en términos de aprendizaje tienden a ser mejores. Esto no implica una causalidad directa, el celular no explica ni la mitad de nuestros problemas en materia educativa, pero sí tenemos que empezar a contemplar los efectos del celular en clase. Otra cuestión es que los países que más restringen el uso de celulares tienden a tener menos problemas de distracción, y suele haber como una combinación en esto, ¿no? De a mayor restricción del uso de celulares, menor distracción, porque lógicamente utilizan menos el teléfono a tenerlo restringido. De hecho, hace poco en escuelas de Buenos Aires se ha empezado a restringir el uso de celulares y se han encontrado algunos resultados más o menos positivos. El tema es, bueno, podríamos ir por esa de decir no, que no utilicen los celulares, aunque sabemos que lo van a utilizar para casi cualquier cosa de su vida adulta. La manera de comunicarse, la manera de pagar cosas. Hoy para casi todo se puede utilizar, por ejemplo, o sea, se pueden utilizar billeteras virtuales. Entonces, no es que no van a necesitar aprender a utilizar el teléfono de la mejor manera. Pero obviamente, teniendo todas estas distracciones, para la parte académica termina siendo un problema muchas veces. Y uno podría decir, bueno, entonces que no usen el teléfono. Ok, volvamos a las fotocopias. Y ahí entramos a cuánto salen las fotocopias. Pensemos que dijimos en programas anteriores que los sueldos promedio en Argentina el año pasado estaban en 600.000 pesos por persona. Eso es lo que más o menos ganaba cualquier persona en el país. Y pensemos cuánto cuesta la canasta escolar. Fíjense, cada familia destina 295.000 pesos por cada niño o niña que asista a una escuela pública en el nivel primario en el AMBA, entre gastos en útiles, indumentaria y textos o fotocopias, libros. En el 2024, el año pasado, eran 185.000 pesos, lo cual significa que la canasta escolar aumentó un 58% del año pasado a este. En el caso del nivel secundario, la canasta es de 217.000 pesos por estudiante. El año pasado eran 127.000 y sin embargo el aumento ha sido mayor que el aumento que hubo en la canasta de estudiantes de nivel primario. 70% aumentó en este caso. Ya si nos vamos a estudiantes de escuelas y colegios privados, el gasto en cada estudiante es de 672.000 pesos por estudiante. Y si la escuela es privada y no subvencionada, porque recordemos que hay muchas escuelas privadas que son subvencionadas por el Estado, si la escuela no está subvencionada, hablamos de más de 1.000.000 de pesos por mes en la canasta escolar. Si vemos acá los números por separado, en primaria y secundaria, o sea, los gastos por separados, hablamos por ejemplo en útiles que va entre 37.000 y 57.000 pesos. En la mochila, bueno, suele ser más cara en primaria que en secundaria. Si hablamos de indumentaria, más o menos está en 44.000 pesos en cada caso y 90.000 o un poco más de 90.000 en cuanto a fotocopias y textos, libros, etcétera, por estudiante. Entonces, volviendo a esto de la calidad educativa. Sí, no es lo mismo un estudiante que tiene los elementos para trabajar todos los días que aquel estudiante que no los tiene. Y al mismo tiempo, si el elemento para trabajar es el celular, implica toda una serie de desafíos. Entonces, ¿cómo hacemos? Uno podría decir, bueno, utilicemos las fotocopias, cuadernillos para todos. Ok, ¿quién los va a pagar?
Porque si en una familia tienen que decidir entre comer y pagar las fotocopias, y lo más probable es que decidan pagar las fotocopias. O si es pagar la luz o las fotocopias, quizás lo que más elijan sea pagar la luz. Eh, entonces hay que tener en cuenta estas situaciones al momento de pensar en una educación de calidad. Quiero una educación de calidad, por supuesto, no sin tener en cuenta esto. Porque si no es simplemente pararnos en decir, no, bueno, el estudiante que realmente quiera lo va a intentar. Y sí, es fácil si el estudiante ya tiene teléfono o ya tiene el cuadernillo. Si la idea es no dejar estudiantes atrás, hay que pensar en estas situaciones. Ahora, estuvimos viendo que no hay recursos suficientes, no tenemos ni la capacitación, ni el tiempo, ni los materiales suficientes para trabajar la ESI, lo cual nos permitiría poder trabajar toda una serie de problemáticas y quizás mejorar las convivencias en las aulas. Tenemos una mala organización en los pocos recursos que tenemos, por ejemplo, para las clases de apoyo o los periodos de recuperación. Y sumémosle a eso que aún en todo este contexto, si logramos que hayan estudiantes que terminen la secundaria en tiempo y forma, que tengan su título secundario, o incluso el día de mañana su título universitario, las opciones, las posibilidades que tienen para cuando terminen de estudiar son muy pocas. Vamos a ver el siguiente video. Los jóvenes pobres ya no creen en el progreso. No entiendo. Ya lo vas a entender. Un 40% abandonó la narrativa de la movilidad social ascendente. Un 20% la redujo al mínimo. Y solo un 40% la sostiene, pero tiene serias dudas de que se le cumpla. ¿Y por qué tiene importancia una narrativa? Es un norte que indica cómo integrarse a la sociedad. En este caso es la idea que se instaló en Argentina desde mediados del siglo XX de que si estudiás y trabajás vas a progresar. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que muchos jóvenes ya no encuentran estímulo en el esfuerzo del estudio y el trabajo. Esto se expresa, por ejemplo, en los siguientes testimonios. Gianluca, de 22 años, dice: si estudié, no soy un vago. ¿Por qué estoy limpiando baños en un shopping? Bruno, de 19 años, afirma: ya tuve mi tiempo y no lo supe aprovechar. Mi futuro son mis hijos. El mío ya pasó. Todo esto se desprende de un trabajo del CIASI Fundar con 600 jóvenes de 16 a 24 años de barrios populares del AMBA. Ahora, ¿por qué se erosionó la idea de un futuro mejor? Por falta de oportunidades y de recursos. ¿Y qué nuevas narrativas aparecieron? 1. Minimalista. La expectativa es garantizar la subsistencia diaria. La máxima aspiración puede ser terminar la casa de chapa en el barrio. 2. Del presente. No hay proyecto de futuro. Se lidia solo con un hoy, en general asociado al delito y al consumo de drogas. Si hubo un país en el que todos creían que podían ascender a través del esfuerzo, hoy ese país solo se recorta a determinadas zonas geográficas y clases sociales. Los jóvenes de los barrios populares del AMBA tienen escasas o nulas expectativas de integrarse y alcanzar reconocimiento social. Muy interesante. Bien, pensemos entonces, cuando hablamos de calidad educativa, con todo lo que nombramos antes en este programa, ¿cómo hacemos en este contexto para motivar, suponiendo que sea lo último que nos quede, nosotros motivar a los estudiantes a que hagan las cosas, a pesar de todo, si suponiendo que así todo lo logren, las expectativas que van a tener de avanzar, de ascender socialmente, van a ser muy pocas? O van a ser para aquellos que quizás ya tienen una base previa de algún tipo de bienestar o de algún recurso con el que cuenten, material. Pero para el resto, o incluso aquellos estudiantes que logran tener, como decía más temprano, un título universitario, después por ahí terminan yéndose a otra rama porque esa actividad para la cual estudiaron y se prepararon, no les da un buen sustento económico, como por ejemplo les pasa y nos pasa a muchos docentes. Entonces también es una realidad que si queremos pensar en la calidad educativa, hay que pensar también en el modelo de país que queremos. Porque si el modelo de país que tenemos es un país en el cual las oportunidades son para unos pocos y para el resto es, bueno, mátense entre ustedes a ver qué consiguen, y la verdad que muy motivador no es el panorama. Quizás hay que empezar a pensar también a nivel más general qué modelo de país queremos y si ese modelo de país va a estar pensado para integrar a todas las personas y que todas las personas con su esfuerzo y su trabajo puedan vivir bien, y no en un país en el que aún teniendo 2 o 3 trabajos no puedas llegar a fin de mes, o aún teniendo un título universitario
no puedas llegar a fin de mes. Y eso nos lleva a cuál es la situación y el contexto de quienes tienen que educar. Porque hasta ahora hemos estado hablando de la situación de los y las estudiantes. Pero ¿qué pasa con quienes educan? Veamos lo siguiente. Vamos a ver dos gráficos que los hizo la agrupación docente 8 de marzo, en los cuales podemos ver una proyección, o mejor dicho, el aumento en términos numéricos, de los salarios docentes de trabajadores de la educación en distintas situaciones, y cómo es su relación con los niveles de indigencia y los niveles de pobreza. Este gráfico va desde el año 2016 hasta el 2024. Acá en esta imagen llega al 2021. Ahora enseguida vamos a ver la imagen que sigue. Pero fíjense lo siguiente. Entre el 2016 y 2021 teníamos acá abajo la línea de indigencia. Acá en amarillo la línea de pobreza, que podemos ir viendo cómo iba subiendo la canasta. Y fíjense ya para el año 2021 cuántos docentes en diferentes situaciones quedaban por debajo de la línea de la pobreza. Para el año 2021, solamente para diciembre de este año teníamos a los docentes con 30 años de antigüedad y 100% de zona por encima de la línea de la pobreza. Solamente ese tipo de docentes que estaban por jubilarse y trabajando en zonas, en escuelas en zonas complicadas o en zonas muy alejadas. Ya si nos vamos al periodo 2022-2024, vamos a ver lo siguiente. Fíjense que ya para esta parte, de lo que sería diciembre 2021 hasta diciembre 2024, ya no hay ningún docente, ninguno, que quede por encima de la línea de la pobreza. O sea, docentes en ninguna situación quedan por encima de la línea de la pobreza. Y de hecho, ya tenemos a una gran cantidad de docentes en distintas situaciones muy cerca de la línea de indigencia. Y piensen obviamente que cada vez tenemos más docentes trabajando en más actividades o con mayor cantidad de horas para poder llegar a fin de mes. Y hay una cuenta, cuando quieran pensar en la calidad educativa, que tienen que hacer siempre. Mientras más cantidad de horas frente a alumnos tenga que tener un estudiante para llegar a fin de mes, menos va a ser la calidad del servicio que va a ofrecer, porque va a tener menos tiempo para planificar, para evaluar, para corregir, para subir notas, para hacer informes, para todo lo extra a lo que es estar en clase. Mientras más horas tenés que tener, menos horas tenés para tus tareas de gestión, que hacen también a la calidad educativa. Si nos fijamos en los sueldos de los docentes universitarios, podemos ver, por ejemplo, cómo el sueldo se venía más o menos manteniendo. Hubo una fuerte caída en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y esa caída se mantuvo igual en el primer tramo del gobierno de Milei. Y a partir de ahí vemos cómo hay una mini subida del salario de los docentes universitarios, pero todavía no llega a este punto que es lo peor que había dejado Alberto Fernández. O sea, para fijarse en qué contexto están los docentes universitarios hoy por hoy a nivel nacional. Que han tenido una pérdida del 25% en términos reales desde noviembre de 2023 y al mismo tiempo el presupuesto universitario ha tenido una caída real del 26% o sea, muestra esta caída para el año 2025 en relación con el año anterior. ¿Dónde entra la calidad educativa en todo esto? Que por cierto estos son datos de Chequeado, que si no lo sigan a Chequeado. Piensen para sumarle a esto que hace poco salió, ayer si no me equivoco, por decreto se impuso un aumento en el salario mínimo nacional, que pasó de 420.000 que venía desde el año pasado a 500.000 pesos ahora. 500.000 pesos el salario mínimo a nivel nacional cuando la canasta está en más de 1.000.000 de pesos. Esos docentes van a tener que buscar más cantidad de clases u otros trabajos
y van a dar un servicio de peor calidad. No porque quieran, no porque sea su intención, porque el contexto los va a llevar a eso, sumado a todo lo que ya veníamos hablando. Es importante hablar de estas cosas porque después tenemos que escuchar que el problema son los paros, que el problema son los pocos días de clase, que mientras más días de clase mejor va a ser la educación que vamos a tener. Algo que viene sosteniendo el gobierno provincial desde hace 10 años, algo que viene sosteniendo el gobierno nacional de Javier Milei también, algo que sostiene también Cristina Fernández, que dijo que hay que premiar a los docentes que quieren venir a la escuela y que los problemas de las familias es que no hay suficientes días de clase. Entonces claramente todo el arco político está en esta movida de, con muchos días de clase, resolvemos absolutamente todos los problemas de la educación, y claramente no es ese el panorama. No quiero que esto termine de un modo pesimista, sino al contrario. Creo que somos muchos los docentes a los que nos gustaría ofrecer una educación con la mayor calidad posible, pero no podemos pensar en una mayor calidad sin pensar en los contextos. En los contextos, en las condiciones de estudio, en las condiciones de nuestros estudiantes y en nuestras condiciones laborales y salariales. No se puede. No hay forma. A menos que la idea sea de financiar el sistema educativo, que todo se pase al privado y que se manejen los que puedan y los que no los dejemos tirados. Si la idea es pensar en un país que incluya a todas las personas, hay que pensar estas situaciones. No hay otro camino. Y tenemos las posibilidades. Vi hace poquito que las últimas elecciones, por ejemplo, del SUTE, las últimas dos, las conducciones sindicales fueron elegidas por entre 5.000 y 6.000 votos aproximadamente cada una, cuando hay 60.000 docentes en la provincia. Sabemos que más o menos hay 30.000 afiliados en el SUTE, lo cual significa que son pocos los que participan de los plenarios del SUTE, son pocos los afiliados, y después nos quejamos de qué hace o qué no hace una conducción sindical, pero nosotros estamos participando poco y nada. Tenemos también un poder de participación en las elecciones, porque hay que recordar que no es el SUTE, más allá de cuál sea la conducción sindical y su color político, no es el SUTE quien nos paga los sueldos. Tampoco es el SUTE quien decide si sacarnos el FONID o cuál va a ser el salario mínimo a nivel nacional. Entonces, no nos gusta el SUTE, bueno, hagámonos cargo. No nos gustan los sueldos que nos pagan a nivel provincial, hagámonos cargo. No nos gustan los aportes que se hacen a nivel nacional en respecto a lo educativo, hagámonos cargo. Podemos hacer cosas. Empecemos a trabajar comunitariamente. Empecemos a tirar ideas en grupo. Empecemos a salir de esa burbuja que nos han metido hace tantos años y en la que parece que todos los docentes, y sobre todo en el nivel secundario, estamos solos boyando por la vida, cuando somos muchos y podemos hacer mucho y tenemos los conocimientos para hacerlo. Los dejo con esa idea, con esa inquietud. Y por fuera de eso, nada, si llegaron hasta acá, si les gustó el programa, les pido, si puede, que dejen un me gusta, que compartan el video, que se suscriban al canal, que nos sigan en nuestras redes sociales, que ahí también subimos recortes de los videos, los puede compartir en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en sus historias, en sus estados. Todo eso nos suma para que podamos seguir creciendo y llegar a más gente. Y obviamente dejen en comentarios si les gustó este programa, si no les gustó, si hay cosas en cuanto a la calidad educativa que se me escaparon, agréguenlo. Por lo pronto nos estaremos viendo en 2 semanas. Así que hasta la próxima.